Formación del sistema nervioso central. El sistema nervioso central aparece al comienzo de la tercera semana como un engrosamiento de la placa de epidermo. Lo llamamos placa neural. Se ubica en la región dorsal media por delante del ganglio primitivo. Sus extremos se elevan y forman los pliegues neurales. Al continuarse el desarrollo, estos pliegues se continúan elevando y se fusionan en la línea media, dando origen al tubo neural. Los extremos craneal y caudal que permanecen abiertos forman los neuroporos. El cierre del neuroporo craneal tiene lugar aproximadamente en el día 25, el del neuroporo caudal 3 días después. En el extremo cefálico del tubo neural se distinguen las válvulas cerebrales primarias: prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio y romboencéfalo o cerebro posterior. El mesencéfalo y el romboencéfalo están separados por el istmo romboencefálico. En la quinta semana, el prosencéfalo tiene dos partes: el telencéfalo, formado por una parte central y lateralmente los hemisferios cerebrales primitivos, y el diencéfalo, caracterizado por las protuberancias ópticas. El romboencéfalo también se divide en dos partes: el metencéfalo, que formará el puente y el cerebelo, y también el mielencéfalo. La cavidad del romboencéfalo es el cuarto ventrículo, la del diencéfalo es el tercer ventrículo, y los dos hemisferios cerebrales del prosencéfalo son los ventrículos laterales. La luz del mesencéfalo se conecta con el tercer y el cuarto ventrículo y se la conoce como acueducto de Silvio. Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través de los agujeros interventriculares de Monro. Médula espinal. Capa neuroepitelial, capa de manto y capa marginal. La pared del tubo neural consta de células neuroepiteliales extendidas sobre todo el grosor de la pared, que se dividen produciendo más células neuroepiteliales y en conjunto forman la capa neuroepitelial o neuroepitelio. Cuando el tubo neural se cierra, se originan otras células llamadas células nerviosas primitivas o neuroblastos, que forman la capa de manto. Esta capa de manto rodea la capa neuroepitelial y forma la sustancia gris de la médula espinal. La capa más externa de la médula es la capa marginal, que adopta un color blanquecino y recibe el nombre de sustancia blanca de la médula espinal. Placa basal, placa alar, placa de techo y placa de suelo. A cada lado del tubo neural se observan engrosamientos como resultado de la continua adhesión de neuroblastos a la capa de manto. Los engrosamientos ventrales, conocidos como placas basales, forman las áreas motoras de la médula espinal. Los engrosamientos dorsales, conocidos como placas alares, forman las áreas sensitivas. Las partes dorsal, placa del techo, y las partes ventrales, placa del suelo, de la línea media del tubo neural, no contienen neuroblastos, actúan como vías para las fibras nerviosas. Además del asta motora ventral y el asta sensitiva dorsal, tenemos entre las dos áreas una asta intermedia, que contienen células nerviosas de la parte simpática del sistema nervioso vegetativo. Células gliales. Tenemos entre las células gliales los fioblastos, formados por células neuroepiteliales. Migran hacia la capa de manto y a la capa marginal. En la capa de manto se diferencian en astrocitos protoplasmáticos y en astrocitos fibrilares. Proporcionan apoyo y llevan a cabo funciones metabólicas. La célula de oligodendrolia se halla principalmente en la capa marginal y también es una célula de sostén.
La célula de microglia aparece en la segunda mitad del desarrollo. Se diferencian en células ependimarias que revisten el canal central de la médula espinal. Cambios posicionales de la médula espinal. Durante el tercer mes del desarrollo, la médula espinal se extiende en toda la longitud del embrión. Con el aumento de la edad, la columna vertebral, la dura madre, se alarga más rápido que el tubo neural. El extremo terminal de la médula se desvía a un nivel superior. En el momento del parto, la médula termina a nivel de la tercera vértebra lumbar. En el adulto, la médula termina a nivel de la lumbar 2 o lumbar 3. Las fibras nerviosas que encontramos por debajo de la médula constituyen en conjunto la cola de caballo. Cuando vamos a realizar una punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo es extraído a nivel de la lumbar 4 o lumbar 5, evitando insertar la aguja en el extremo inferior de la médula espinal. El encéfalo se divide en tallo encefálico y centros superiores. El tallo encefálico es una continuación directa de la médula espinal y tiene una similar organización, por lo que a cada lado encontramos placas basales y alares, que representan al área motora y sensitiva. Los centros superiores muestran acentuación de las placas alares y regresión de las placas basales. Romboencéfalo, o también conocido como cerebro posterior. El romboencéfalo está formado por mielencéfalo, la vesícula cerebral más caudal, y metencéfalo. El mielencéfalo es la vesícula cerebral que da origen al bulbo raquídeo. La placa basal contiene núcleos motores que se dividen en tres grupos: grupo eferente somático medial, grupo eferente visceral especial y grupo eferente visceral general lateral. La placa alar contiene tres grupos de núcleos sensitivos de transmisión: aferente somático, que recibe impulsos de dolor, temperatura; aferente especial, recibe impulsos para la audición y el equilibrio; y aferente visceral general, que recibe impulsos del tracto gastrointestinal y el corazón. Metencéfalo se caracteriza por la presencia de placas alar y basal. Se forma el cerebelo, que es el centro de coordinación de la posición y movimiento, y el puente, que es la vía para las fibras nerviosas entre la médula espinal y la corteza cerebral y cerebelosa. Cerebelo. Las partes dorsolaterales de las placas alares se inclinan hacia la línea media y forman los labios rómbicos. Estos se comprimen cefalocaudalmente y forman la placa cerebelosa. En un embrión de 12 semanas podemos observar la vermis y lateralmente los hemisferios. En un principio, la placa cerebelosa consta de la capa neuroepitelial, la capa de manto y la capa marginal. Con el desarrollo, las células formadas por el neuroepitelio migran hacia la superficie y forman la capa granular externa. En el sexto mes se originan varias células que migran hacia las células de Purkinje en diferenciación y originan células granulares. La corteza del cerebelo alcanza su tamaño definitivo tras el nacimiento. El núcleo dentado alcanza su posición final antes del nacimiento. Mesencéfalo, o también conocido como cerebro medio. Cada placa basal contiene dos grupos de núcleos motores: eferente somático, que inerva la musculatura del ojo, y eferente visceral general, que inerva el músculo pupilar rotativo. Las placas alares, en un inicio,
inicio aparecen como una elevación. Con el desarrollo, la parte superior forma el colículo anterior y la parte inferior forma el colículo posterior. Prosencéfalo, o también conocido como cerebro anterior. El prosencéfalo está formado por el telencéfalo, que forma los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que forma la capa tallo óptico, la hipófisis, el hipotálamo y la epífisis. Hablemos ahora de el diencéfalo. Consta de una placa de techo y dos placas alares. Juntas, estas placas forman el plexo coroideo del tercer ventrículo. La parte más caudal de la placa de techo forma el cuerpo pineal o epífisis, hipófisis o glándula pituitaria. Se desarrolla de dos orígenes diferentes: del ectodermo, especialmente por la bolsa de Rathke, y del infundíbulo, desde la extensión del diencéfalo. Durante el desarrollo, las células de la bolsa de Rathke forman el lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis. El infundíbulo origina el tallo y la parte nerviosa o lóbulo posterior de la hipófisis, también conocido como neurohipófisis. Telencéfalo. El telencéfalo consta de los hemisferios cerebrales lateralmente y de una parte media llamada lámina terminal. Hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales se originan en la quinta semana. La región que crece rápidamente tiene un aspecto estriado y por lo tanto recibe el nombre de cuerpo estriado. En la región donde el hemisferio se une al suelo del diencéfalo se forma el plexo coroideo. Por encima de la hendidura coroidea, la pared se engrosa formando el hipocampo. Comisuras. Las comisuras conectan los hemisferios. Los haces de fibras más importantes utilizan la lámina terminal. La primera comisura en aparecer es la comisura anterior. La segunda es la comisura hipocámpica o comisura de fondo de saco. La comisura más importante es el cuerpo calloso, que aparece hacia la 10ª semana. Además de estas, que se forman de la lámina terminal, aparecen las comisuras posterior y avenular, y la tercera, el quiasma óptico. Líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es secretado por los plexos coroideos en los ventrículos cerebrales. Se producen de 400 a 500 milímetros por día. El líquido circula por los ventrículos cerebrales, sale de los laterales por los agujeros interventriculares e ingresa al tercer ventrículo y después pasa por el acueducto hacia el cuarto ventrículo. Desde el cuarto ventrículo, una parte del líquido entra en el conducto raquídeo y otra parte ingresa en el espacio subaracnoideo del sistema nervioso central. Pared craneal. Aparecen hacia la cuarta semana del desarrollo los 12 núcleos de pared craneal. Todos los nervios emergen del tronco encefálico, excepto el primero, el nervio olfativo, y el segundo, el nervio óptico. Núcleos craneales. Tenemos las neuronas motoras y las neuronas sensitivas. Las neuronas motoras se encuentran dentro del tronco encefálico. Las neuronas sensitivas se originan a partir de placodas ectodérmicas y células de la cresta neural. Sistema nervioso vegetativo. Se divide en sistema nervioso simpático, que se origina en la región toracolumbar, y sistema nervioso parasimpático, de las regiones cefálica y sacra. Sistema nervioso simpático.
En la quinta semana, células de la región torácica de la cresta neural migran hacia la región detrás de la aorta dorsal. Forman una cadena de ganglios simpáticos interconectados por fibras nerviosas. Juntos forman troncos simpáticos a cada lado de la columna. Algunos neuroblastos migran delante de la aorta y forman ganglios preaórticos. Otros migran al corazón, pulmones y tracto gastrointestinal y originan plexos de órganos simpáticos. Sistema nervioso parasimpático. Las fibras preganglionares parasimpáticas se originan a partir de las neuronas del tronco encefálico y la región sacra. Las fibras postganglionares se originan a partir de las neuronas derivadas de células de la cresta neural.